En los llanos de La Rioja vivía un gaucho rebelde, capaz de reunir en su figura las pasiones y las luchas de todos sus paisanos. Padrecito de los pobres, último general de la estirpe montonera. No pisó jamás suelo argentino un caudillo tan justo, generoso y sabio, que peleara con tanto coraje y perdonara con tanta grandeza. Sin embargo, en nombre de la civilización, fue perseguido y humillado como el peor de los bandidos. Esta es la historia del Chacho Peñalosa, de su vida heroica y de su trágico final, de cómo intentaron borrar su nombre de la historia y de cómo su mito sigue vivo siempre en el corazón de los riojanos. En 1861 fue un año de malas noticias para la causa federal. El 17 de septiembre, a orillas del arroyo Pavón, Justo José de Urquiza, el hombre fuerte de la Confederación Argentina, se retiró misteriosamente del campo de batalla, entregándole la victoria a sus adversarios. Y en momentos en que el ejército de Buenos Aires se retira, le avisan a Mitre, mire, no se vuelva porque resulta que Urquiza se está retirando del campo de batalla, así que usted ganó la batalla. Ahí se acabó prácticamente el federalismo. La derrota de Pavón le dejó el terreno libre a Bartolomé Mitre, comandante del ejército porteño, que buscaba ubicar de nuevo a Buenos Aires en el centro del poder. Este cambio de escenario inesperado causó conmoción en todo el interior, en especial en una provincia. Desde La Rioja, el general Ángel Vicente Peñalosa aguardaba impaciente. Era el caudillo más prestigioso del noroeste, el único con la capacidad para levantar a las provincias en contra de la avanzada porteña. El Chacho no tiene del todo conciencia de lo que está pasando en Buenos Aires, de lo que está pasando con Urquiza. No se sabe qué está ocurriendo, por lo tanto está expectante. Para el Chacho solo bastaba una orden de Urquiza para levantar en armas a sus temibles montoneras, pero esa orden no llegaba. En los meses siguientes, La Rioja iba a ser el campo de batalla en que se definiría el destino de la patria federal. Desde los llanos, el Chacho se preparaba para dar su último grito de guerra. Noticias de Buenos Aires para afligir han venido, porque han de pelearlo al Chacho como si fuera un pan. Dicen que se ha de venir de Genoma, tropa vaquiana de allá de Genoma. Tras la derrota de Pavón, el gobierno de la Confederación quedó disuelto. Rápidamente el general Mitre puso en marcha su plan para alzarse con el poder de la República. Su objetivo era unir al país detrás del proyecto liberal de cualquier manera. No importaba que tuviera que arrasar la soberanía de las provincias. El objetivo en términos legales, ¿cuál es? Que las provincias envíen electores para garantizar la presidencia de Mitre, para darle carácter formal, real, institucional a la presidencia de Mitre. Por lo tanto, la cuestión es hacer variar las situaciones provinciales
haciéndoles tomar distancia de Urquiza y que empiecen a favorecer a Mitre. En los últimos días del año 1861, Mitre dio la orden de invadir las provincias del interior. Los 3 cuerpos del ejército porteño comenzaron a desplegarse en distintas columnas. Uno de los objetivos más importantes era La Rioja. En realidad, lo que hacen los coroneles de Mitre es ejecutar un operativo de ocupación del interior, después de la batalla de Pavón, para asegurarse el gobierno de las provincias en manos del nuevo partido dominante. La mayor parte de las fuerzas invasoras eran comandadas por oficiales uruguayos. Venían precedidos por una reputación de dureza y brutalidad, pero iba a ser en La Rioja donde cometerían los actos más atroces de sus carreras. Ellos tenían órdenes de ser implacables y lo fueron. El gobierno de Mitre bautizó el asalto con el nombre de Campaña de Pacificación. ¡Soldados! ¡Vamos a montar, vamos! Pero sus tropas, bien disciplinadas y pertrechadas con el mejor armamento, se dedicaron a imponer el terror sobre la población civil. Poseían las mejores armas de la época, ¿no? A diferencia de las armas que usaban los montoneros, que había pocas tercerolas, es decir, esos trabucazos que tenían en esa época. Y después era la lanza, la boleadora, es decir, cosas mucho más primitivas, ¿no? Era enfrentar ese armamento a un ejército ya bien montado, ¿no? Que tenían hasta uniformes, les pagaban, era otro tipo de ejército, ¿no? En los llanos de La Rioja, el Chacho aguardaba las órdenes de Urquiza, pero desde Entre Ríos solo recibía silencio. El plan de Peñalosa era unir a las provincias tras el liderazgo de Córdoba y establecer allí la nueva capital de la Confederación. Una vez logrado este objetivo, el retorno de Urquiza al poder estaría asegurado. Lo que no sabía el Chacho es que Urquiza había pactado con Mitre, que a cambio de correrse de la contienda, el Ejército Nacional no invadiría Entre Ríos. Al aproximarse las tropas de Buenos Aires, muchas autoridades provinciales abandonaron sus gobiernos. En toda la región comenzó a imperar un clima de caos y anarquía que benefició los planes de Mitre. En Córdoba, Mendoza y San Luis, los ejércitos porteños tomaron fácilmente el poder y nombraron nuevos gobernantes aliados a su causa. Mitre quiso igualar, entonces igualó las provincias con su política de tierra arrasada, de poner los gobiernos que se les cantaba. Otra consecuencia de esa desaparición del federalismo era que tenían que ser todos del mismo palo. En los primeros días de 1862, tras largos años fuera de su tierra natal, Domingo Faustino Sarmiento, custodiado por el ejército porteño, regresó a San Juan para asumir como gobernador. Traía un plan de gobierno moderno y ambicioso, y también una gran obsesión: terminar con el Chacho y sus montoneras. Se nos habla de gauchos. La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esa chusma criolla, incivil, bárbara y ruda
es lo único que tienen de seres humanos. El odio de Sarmiento se cifra en esa montonera que él llama los descendientes de los indios y contra los cuales, confiesa, fue la lucha de toda su vida, dado que en su concepción él piensa en una Argentina europeizada. En la provincia de Catamarca, ante la amenaza de las tropas nacionales, el gobernador pidió auxilio a El Chacho. ¡Vamos! El 6 de enero de 1862, el caudillo riojano y sus montoneros llegaron a Catamarca para respaldar la autoridad legítima de la provincia. El Chacho hizo valer su título de general de la Confederación y, fiel a su estilo, intentó un acuerdo que evitara el derramamiento de sangre con los invasores. ¿Por qué hacernos una guerra de muerte entre hermanos con hermanos? Recapacite, general, y eche una ojeada sobre la lucha que sostenemos, y sacarán limpio que los males que nosotros mismos nos ocasionamos refluyen no solamente en nosotros mismos, sino en las generaciones venideras. Finalmente, el general Taboada aceptó el ofrecimiento de paz de Peñalosa. Lo que el Chacho no sabía es que la verdadera intención de Taboada era demorar su regreso a La Rioja para que las tropas del ejército porteño pudieran invadir. Las columnas del Ejército Nacional que avanzaron sobre La Rioja tenían la orden de proceder sin piedad. Uno de sus oficiales, el mayor Pablo Irrazábal, ¡A la carga! hizo cumplir esa orden de una manera implacable. Esa entrada de los coroneles de Mitre lleva a la orden de actuar sin piedad contra la resistencia de quienes se les opongan, y allí entonces lo que provocan es el levantamiento en defensa de las autonomías y de la Confederación. Al enterarse del accionar de las tropas porteñas, el Chacho comprendió que no podía seguir esperando las órdenes de Urquiza. Que haga la José, vamos a la casa de él. Vamos. Para él y para sus hombres no había otra posibilidad que tomar las armas y empezar la guerra. Lo que no podía imaginar era el nivel de crueldad que iba a alcanzar esta guerra y las consecuencias devastadoras que iba a tener para los riojanos. Cuando el Chacho lanzó su grito de guerra, caudillos de todas las regiones del noroeste se unieron a la insurrección. No hacía falta reclutar a nadie por la fuerza. Para un gaucho federal, ser parte de la montonera era una cuestión de honor. Una característica de las montoneras era la espontaneidad de su movilización. Al Chacho le bastaba montar a caballo y salir a cabalgar para que la gente lo empezara a seguir y acompañar, y tal vez en 3 días juntaba un ejército de 2000 hombres. Las montoneras son en realidad las milicias donde los ciudadanos de toda condición están obligados a prestar servicio, a armarse en defensa de su comunidad. Los comandantes de esas milicias, en el momento en que se organizan,
Los ejércitos montoneros son los jefes naturales de ese pueblo en armas, que en definitiva es la montonera. En teoría, el poder de fuego y la disciplina del ejército porteño eran suficientes para terminar con la rebelión. Sin embargo, los oficiales mitristas se vieron envueltos en una guerra de guerrilla implacable, cuyo fin se hacía cada vez más incierto. La base de la guerra era tratar de capturar caballos antes de que el enemigo los adquiera o cansar a los caballos del enemigo, o sea, liquidarlos logísticamente al enemigo. En esta guerra de recursos, los habitantes de los llanos actuaban como los ojos y los oídos del Chacho. Cada paisano era un informante, cada rancho una posta donde conseguir provisiones y caballos descansados. Y de este modo lograban que el ejército nacional, que estaba muy lejos en general de sus centros de habituallamiento, ¿no?, de aprovisionamiento, cansara o reventara sus caballos, se quedara sin comida, entonces quedaban varados de golpe en medio de los llanos o en alguna otra parte del interior, sin poder moverse para ningún lado. Pese a que las tropas nacionales contaban con mayores recursos y armamento más moderno, desconocían por completo la geografía riojana. Este factor fue decisivo en la estrategia de El Chacho. De la noche a la mañana, los ataques sorpresivos de las montoneras se convirtieron en la pesadilla de los oficiales mitristas. ¡Vamos, mis gauchos! ¡Traigan todos los caballos! ¡No dejen ningún arma en poder del enemigo! ¡Vamos, vamos! ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Vamos, vamos! Una guerra de recursos, como se llama, es una guerra de guerrilla, es el atacar y el irse, el mandarse a mudar. La forma que peleaban era los machos. El Chacho se había convertido en una sombra para las tropas nacionales. Los éxitos que no conseguía en el campo de batalla los obtenía por medio de la guerra de guerrillas. Su talento para escapar de las contiendas más feroces no hacía más que aumentar la cólera de sus enemigos, que al no poder derrotarlo, descargaban su crueldad sobre la sociedad civil. No alcanzaba con una victoria militar. Se necesitaba ejercer el terror. No eran excesos, ¿no? Era una estrategia. Las tropas porteñas no tuvieron muchas oportunidades de vencer a las montoneras del Chacho. Las pocas veces que lo hicieron no respetaron ningún código de guerra. Degollalo.
En el nombre de las ideas liberales, de civilización y de progreso material, todo exceso era permitido. La feroz resistencia que opuso el Chacho consumía la moral y los recursos de las tropas porteñas. Desde San Juan, el coronel Ignacio Rivas escribía a Mitre sobre la necesidad de pactar con el caudillo de los llanos. En el interior nadie puede con este hombre. Él solo cambia todos los gobiernos, porque las masas no siguen sino a él. Soy de opinión que si usted no utiliza los servicios de Peñalosa, ha de tener muchos dolores de cabeza con las provincias del interior. Pero hay un momento determinado en el que lo ve Mitre desde Buenos Aires, que la guerra contra el Chacho es una guerra que lleva a una suerte de derramamiento de sangre que no tiene límites. Por lo tanto, se ordena la intervención de un emisario que cumpla los papeles de mediador, bien, en esa guerra. Se trata de un clérigo, si no me equivoco, de origen cordobés, llamado Bedoya, que lo conocía el Chacho de chico, al mismo tiempo estaba ligado al gobierno nacional, por lo tanto puede ocupar ese papel de mediador. Las tratativas que inicia este clérigo doctor Bedoya tienen éxito, tienen buen resultado. El Chacho está de acuerdo en firmar la paz. Soldados, me es grato anunciaros que la comisión pacificadora enviada por el señor comandante en jefe del primer cuerpo del Ejército de Buenos Aires nos asegura a nombre del gobierno nacional que no es nuestro exterminio lo que se procura, sino el restablecimiento de la paz y el imperio de la ley en toda la República. Finalmente, el 30 de mayo de 1862, al norte de la localidad de Tama, en la estancia de la Banderita, los jefes más importantes del Ejército Nacional aguardaban la llegada del Chacho para sellar un acuerdo de trascendencia histórica. Un ejército unitario iba a firmar la paz con un líder federal. Ahí lo que hay en parte es una suerte de aceptación del gobierno nacional de que el Chacho es un caudillo importante de la zona y que por lo tanto se le quiere evitar su injerencia en el gobierno de La Rioja, pero se lo acepta como fuerza. Hay que contar con él, hay que aceptar su presencia. De alguna forma también se acepta que él sea un general de la nación nombrado en el periodo de la Confederación. El viejo caudillo llegaba exhausto después de meses de intensa lucha. Solo ansiaba poner fin al conflicto y reencontrarse con sus hombres que habían sido tomados prisioneros por el ejército porteño. Se conviene en un momento dado un intercambio de prisioneros. El Chacho tenía prisioneros de los ejércitos de Mitre y los ejércitos de Mitre tenían prisioneros chachistas, como le decían, ¿no? Cuando llega el momento del intercambio, el Chacho dice, bueno, acá están los prisioneros, ¿dónde están los míos? ¡Liberen a los prisioneros! Y el oficial, medio compungido, dice, mire, fueron todos degollados. Fue así como el Chacho conoció la suerte de muchos de sus soldados, que fueron pasados por las armas tras el combate de Aguadita de los Valdeses. Esto llenó de sorpresa e indignación al Chacho. Entonces el Chacho lo que hace es una suerte de discurso indignadísimo, desesperanzado, en lo que dice: yo no había querido creer esto. No había querido creer que aquellos hombres como ustedes, que se la pasan enunciando altísimos principios de civilización, traten de esta manera a los prisioneros. Los hombres de orden y principios, los mismos que habían acusado al Chacho de montonero, asesino y ladrón, habían violado todos los códigos militares, ejecutando a prisioneros rendidos e indefensos. ¿Qué podía esperar el Chacho de semejantes adversarios?
cuánto tiempo iba a durar la paz que acababa de firmar. Y en este caso nos encontramos con una figura en su reverso. Aquel que es el bárbaro ha sido más humanitario, bien, que aquellos que son abanderados de la civilización. A fines de junio de 1862, los batallones nacionales evacuaron La Rioja. La paz acordada en la banderita sería de una tensión permanente. De a poco iba a aflorar la realidad de una provincia devastada por la guerra. Por otro lado, tanto Mitre desde Buenos Aires como Sarmiento desde San Juan no estaban dispuestos a dejar una provincia estratégica como La Rioja bajo el poder de un viejo gaucho federal. Sarmiento quiere arrasar con los llanos. Mitre nos ha mandado a los coroneles. No iba a faltar mucho tiempo para que el Chacho y sus montoneras volvieran a levantarse en defensa del honor y la autonomía de los hombres de su tierra. Comenzaba un nuevo capítulo en la historia de La Rioja, cuyas consecuencias cubrirían de heroísmo y de tragedia a toda la provincia. ¡Viva el general Peñalosa! Soy llanito, soy del Chacho, soy de La Rioja. Pobre soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libres seré yo. Ya verán cuando se ofrezca pelear. Si medio la montonera se desempeña, pobre soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libres seré.